Regresé a casa tarde, casi en piloto automático, saqué las llaves y abriendo la puerta en silencio, entré en la quietud de nuestro apartamento. En la penumbra distinguí a Raúl en el sofá, dormido, con una mano sobre la frente. Esa imagen me provocó sentimientos encontrados, al mismo tiempo cansancio y una leve chispa de afecto. Se veía exhausto, como si intentara escapar de algo, y recordé todas nuestras conversaciones sobre su trabajo y sus responsabilidades. Pero, por alguna razón, en ese momento sentí una amargura insoportable. Entonces, su teléfono se iluminó, proyectando una tenue luz azulada en la oscuridad. Inconscientemente, miré la pantalla, y el mensaje apareció ante mis ojos. Raúl, ¿podemos vernos mañana? Lo prometiste. Mi corazón se detuvo. Luego empezó a latir frenéticamente. ¿Quién es? ¿Por qué así, en secreto? Me quedé allí, incapaz de apartar la mirada del teléfono, mientras mis dedos temblaban traicioneramente. Quería despertarlo, preguntarle quién era esa mujer, pero algo me detuvo. Quizás el miedo, tal vez la vergüenza. En su lugar, sentí una aguda conciencia. Hacía tiempo que dejé de ser la persona con la que él compartía algo auténtico. Tal vez nunca formé parte de esa nueva y distante vida suya. Intenté sacudir esa sensación, como se sacude el polvo de un abrigo, pero se aferró a mí, como una bola áspera en una tela suave. En los últimos meses, sentía la soledad con demasiada frecuencia. Notaba a menudo que él no tenía ganas de compartir conmigo nada importante. Y ese muro silencioso entre nosotros crecía cada día, reemplazando lo poco que quedaba de nuestro antiguo vínculo. Al día siguiente, para sofocar estos sentimientos, me sumergí en el trabajo. Los estudiantes, los colegas, fragmentos de conferencias. Al menos eso ayudaba un poco. En los descansos, incluso chateaba con Carla, mi amiga con quien siempre hablábamos de todo, y eso me daba un alivio temporal. Pero ni siquiera sus bromas ni nuestra conversación habitual podían borrar la sensación de vacío. De camino a casa decidí hacer unas compras, buscando otra excusa, con tal de no regresar a ese apartamento silencioso, como un museo. Raúl llamó cuando casi estaba subiendo a casa. Contesté el teléfono y escuché su voz, que sonaba demasiado neutral, como si estuviéramos hablando de algo casual, no de la familia. ¿Puedes ir a ver a mi padre mañana? Dijo calmado. Necesita ayuda, pero yo estaré ocupado de nuevo. No sé cuándo podré salir. Claro, respondí. ¿Cómo está? ¿Empeoró después de la operación? Raúl titubeó por un segundo y, como siempre, evitando detalles, contestó simplemente. Espero que no. No pregunté más. Parte de mí incluso se alegró de la solicitud. Hacía tiempo que no veía a su padre, Álvaro, y si soy honesta, necesitaba alguna compañía que pudiera llenar este vacío. A la mañana siguiente, con un sencillo vestido y el cabello recogido, me dirigí a casa de Álvaro, quien vivía fuera de la ciudad, en una casa aislada. En el camino, me invadieron sentimientos contradictorios. Alivio por haber escapado de mis pensamientos sobre Raúl y nerviosismo por el encuentro con Álvaro, con quien siempre podía hablar en paz. La casa de Álvaro era tranquila, rodeada de árboles que parecían protegerla de las miradas ajenas. Él mismo me abrió la puerta, un poco envejecido y cansado, pero aún conservando esa calma de siempre. Hola, Lorena, sonrió, pero en sus ojos vi una sombra parecida a la que sentía en mi interior. Nos sentamos en la cocina y preparé té como solía hacerlo antes, cuando veníamos aquí con Raúl. Hablamos de cosas triviales, su salud, las noticias de la ciudad. Pero algo en su mirada, en su tono, captó mi atención. Era alguien que también se sentía solo, alguien que entendía lo que significa perderse en sus propios pensamientos y sentimientos. En un momento, él me miró, manteniendo la mirada un poco más de lo habitual, y sentí como entre nosotros surgía un lazo invisible, una delgada línea de comprensión. Pareces cansada, Lorena, dijo él. ¿Te preocupa algo? Quería evadir la pregunta, decir que todo estaba bien, pero no pude. Las palabras salieron solas. ¿Sabe, Álvaro? Empecé, incapaz de detenerme. A veces siento que estoy atrapada en una vida que no tiene nada que ver conmigo. Raúl,
Es como si hubiera perdido completamente el interés en mí. Ni siquiera estoy segura de que todavía seamos una familia. Logré decir con dificultad, temiendo mirar a mi interlocutor a los ojos. Él asintió lentamente, y su mirada se volvió suave y comprensiva. Sentí su calidez, su empatía, y de repente sentí que me alivió. Como si ese vínculo que surgió entre nosotros en el silencio de su casa me llenara con una extraña pero ansiada sensación de paz. Nos quedamos en silencio por un largo rato, y luego, al despedirnos, él tocó mi hombro con discreción. Ese toque fue leve, pero, por alguna razón, me reconfortó más que toda mi vida anterior con Raúl. La próxima vez que fui a casa de Álvaro, la luz del sol inundaba la habitación, iluminando su casi ascética vacuidad. Su hogar era, como siempre, tranquilo y sobrio, reflejando la esencia misma de su dueño. Las paredes parecían decir, aquí no sobra nada. Armarios de madera simples, un viejo sillón junto a la ventana, donde seguramente pasaba largas horas en soledad. En la mesa de la cocina solo había una taza, y ese objeto solitario de repente me pareció un símbolo de su vida cotidiana. Nos sentamos a la mesa, y preparé café para ambos. Pasaron unos minutos en silencio hasta que Álvaro habló. Gracias por venir, Lorena. Su voz sonaba suave, pero dejaba entrever una débil fatiga. Sabes, a veces estos encuentros son lo único que hace que los días tengan un poco más de significado. Lo miré, tratando de captar un sentido oculto, pero en su mirada solo había sencillez. Sin compadecerse de sí mismo, continuó. Después de la muerte de María, todo cambió. Su voz se hizo más baja. La casa se volvió inusualmente silenciosa, y ese silencio a veces enloquece. Asentí, aunque me costaba imaginar tal soledad. Sin embargo, sentada aquí, en esta casa minimalista, lo sentía como nunca antes. Mi hogar estaba lleno de cosas, pero también solía sentirme vacía en él. Paradójicamente, estando aquí, por primera vez en mucho tiempo, sentía que alguien me veía. ¿Y cómo están las cosas con Raúl? Preguntó de repente, y me pareció que esa pregunta le resultaba difícil. Me parece que también tienes algo que pesa en tu corazón. Me desconcertó. Claro, mis pensamientos sobre Raúl ocupaban más espacio del que me gustaría, y en el momento en que estaba a punto de guardar silencio y evitar la respuesta, de repente sentí que necesitaba desahogarme. No lo sé, Álvaro. Comencé, buscando las palabras. Con Raúl, es como si viviéramos en mundos paralelos. Nuestras conversaciones se han vuelto vacías, como si entre nosotros en verdad no hubiera nada, salvo la costumbre. Sus ojos me miraban directamente, sin el menor atisbo de juicio, solo con una comprensión tranquila y profunda. La soledad en el matrimonio, pronunció con amargura. A veces es la más amarga. Esperas recibir calor de la persona, pero solo ves una sombra de quien fue. Se quedó en silencio, y sus palabras resonaron dentro de mí, como si revelaran una verdad que me daba miedo reconocer. Sentí que algo dentro de mí se desmoronaba, como si una pared invisible se derrumbara. Ambos sabíamos que hablábamos del mismo sentimiento, de un vacío que parecía imposible de llenar. Álvaro me miró con gratitud, y capté en sus ojos una chispa de reconocimiento por haberlo escuchado, por estar allí. Al despedirse, rozó mi hombro con un gesto ligero y casi imperceptible, y ese simple gesto inesperadamente me llenó de calidez. Me sentí como en casa, aunque hacía mucho que no sentía eso. Cuando llegó el momento de despedirnos, me dirigí lentamente hacia la puerta, pero, al detenerme en el umbral, sentí de repente algo invisible que me retenía. Me volví hacia él, y él también dio un paso hacia mí. En sus ojos se reflejaba lo mismo que en mí, incertidumbre y calidez. Antes de que pudiera comprenderlo, entre nosotros surgió una cercanía, como si ambos intentáramos sentirnos vivos en esta casa solitaria. Ese beso fue espontáneo, breve, como una ráfaga de viento que me envolvió y desapareció de inmediato. Me aparté, sin atreverme a mirarlo, pero algo en mi interior se estremeció. Ese momento se quedó en mí, como una huella imposible de borrar. Sin decir una palabra más, me fui. Pero, al alejarme,
Comprendí que llevaba conmigo un recuerdo que viviría en mí mucho más tiempo del que podría imaginar. Mis pensamientos volvían una y otra vez a Álvaro. Intentaba concentrarme en el trabajo, en las reuniones con los estudiantes y en las tareas cotidianas, pero en mi mente surgían fragmentos de aquel breve momento que ocurrió en su puerta. Ese beso fue tan inesperado, como si ambos sintiéramos por un instante que era la única manera de sentirnos vivos. ¿Qué significaba? No podía explicarlo. Fue demasiado espontáneo, pero había en él más sinceridad que en todas las palabras que había escuchado de Raúl en los últimos años. Hacía una comparación tras otra. La casa sencilla de Álvaro, que casi no tenía objetos, pero estaba llena de calidez, y nuestra casa moderna con Raúl, llena de objetos de moda, pero carente de alma. Álvaro me miraba como a una persona, mientras que Raúl me veía solo como una parte de su rutina. Cada mañana lo veía durante el desayuno. Estábamos sentados a la misma mesa, pero la sensación era como si entre nosotros hubiera un cristal frío. En uno de esos días, sentada frente a él en la mesa de la cocina, sentí que no podía seguir callando. Raúl, ¿crees que alguna vez hemos hablado de algo realmente importante? Me miró con una ligera sorpresa y, tras un leve suspiro, continuó comiendo. Noté cómo su mirada se volvía dispersa, como si pensara en algo lejano que no tenía nada que ver conmigo. ¿De qué hablas? Hablamos todos los días, respondió, claramente intentando terminar la conversación lo antes posible. Me estremecí por lo dolorosas que me resultaron esas palabras. Hablar todos los días y estar cerca son cosas completamente diferentes. Y si yo sentía esa diferencia en lo más profundo de mi ser, para él parecía una cuestión irrelevante. Nos sumimos en el silencio, que se cernió sobre nosotros como una barrera invisible que ninguno de los dos podía ya atravesar. Día tras día me convencía más de que mi vida con Raúl se parecía a una serie de actos rutinarios. Un saludo, un breve intercambio de información y una despedida hasta el día siguiente. Su interés en mí se había apagado junto con el hecho de que dejé de corresponder a su imagen ideal. Quería decirle esto, pero algo en mí comprendía que no le importaría. Estaba sumido en su trabajo, como en un pantano, y hacía tiempo que se había hundido hasta el fondo, dejando nuestra relación en la superficie. Decidí reunirme con Carla, la única persona en la que podía confiar. Elegimos un pequeño café en el centro de la ciudad, y mientras tomábamos café, lentamente le conté mis dudas. Carla, a veces siento que vivo una vida que no es mía, dije, notando cómo su mirada se volvía más seria. Raúl es más como un vecino que como un esposo. Y apareció su padre, Álvaro. Ni siquiera sé cómo explicarlo, pero es como si él hubiera visto mi verdadero ser. No esperaba eso. Carla apretó mi mano y me miró con atención, con un ligero tono de preocupación. Lorena, sabes que esta es una situación complicada, ¿verdad? Ese sentimiento puede dañar no solo a ti, sino también a él. Estas cosas tienen consecuencias, dijo con cautela, como si sintiera que mis sentimientos podrían llevarme a algo más de lo que imaginaba. Asentí, pero dentro de mí ardía una mezcla de deseo y resistencia. No quería escuchar sus advertencias razonables. Ya no podía ocultar mis sentimientos. En medio del vacío de mi matrimonio, esta conexión con Álvaro se sentía como un oasis al que me atraía con toda mi alma. Su atención era genuina, su interés en mi vida era sincero, y su calidez llenaba mi corazón, aunque sabía que esto no podía durar mucho. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante?, preguntó Carla, y en su voz escuché tanto una preocupación sincera como comprensión. No estoy segura, admití, sintiendo que ya no podía ocultar lo que ocurría en mi interior. Pero parece que tampoco puedo detenerme. Volví a casa de Álvaro, y algo en la atmósfera de su hogar me resultaba ahora casi familiar. Esta casa no me era cercana, pero, de algún modo, parecía acogerme, envolviéndome en su silencio cálido. Álvaro me recibió en la puerta, y su mirada era suave, llena de calidez y comprensión, como si supiera por qué estaba allí y qué me había llevado hasta él. Nos sentamos en la mesa de la cocina, y noté cómo me miraba atentamente, como si intentara leer mis pensamientos. Incapaz de soportar el silencio,
Comencé a hablar. Las palabras salieron por sí solas, como si alguien hubiera derribado una barrera invisible. Sabe, Álvaro, comencé, evitando mirarle a los ojos. A veces siento que vivo en un capullo. Mi matrimonio con Raúl se ha vuelto algo vacío, sin vida. Ya no hablamos de verdad. Solo intercambiamos frases diarias. Y dentro de mí crece este vacío. Ya no estoy segura de si siquiera le conozco. Guardé silencio, sintiendo cómo la ansiedad me envolvía. Hablar de esto en voz alta era a la vez aterrador y liberador. Álvaro me miraba con la misma empatía de nuestras anteriores reuniones, pero esta vez su mirada era más profunda, más penetrante. Lorena, pronunció mi nombre lentamente, como saboreándolo. Creo que muchos de nosotros nos enfrentamos a la soledad, incluso cuando no estamos solos. Ese sentimiento puede volvernos locos. Lo sé mejor de lo que me gustaría. Bajó la mirada, como recordando algo que le había herido en lo más profundo. Después de la partida de María, intenté llenar el vacío. Al principio pensé que era solo una sensación pasajera, pero cuanto más tiempo permanecía solo, más sentía su ausencia. Se quedó en silencio, y yo escuchaba sus palabras, dejándome envolver por ellas, como si estuvieran conectadas con mi propia vida. Cada frase suya resonaba en mí, y comencé a darme cuenta de que este hombre frente a mí entendía mi dolor. No solo me compadecía, sino que sentía lo mismo. Te has convertido en un soplo de aire fresco para mí, Lorena, continuó, sin levantar la vista. No pensé que pudiera volver a sentirme vivo. Pero gracias a ti, nuevamente tengo días que espero con ilusión. Sus palabras me atravesaron, despertando emociones que hacía tiempo había olvidado. Nadie me había dicho algo así en muchos años. Me sentía necesitada, amada, importante. Con él podía ser yo misma, no esa persona sin rostro en la que parecía que me veía Raúl, una parte más de su cotidianidad. Estos sentimientos me abrumaron, mezclándose con un sentimiento de culpa y una inquietud difusa. No tenía derecho a esta conexión. No podía permitirme construir este mundo en el que me sentía feliz. Sin embargo, no podía irme. No podía ignorar lo que había surgido entre nosotros. Nos quedamos en silencio, pero era un silencio cálido, lleno de comprensión mutua. En ese momento, me di cuenta de que sentía por Álvaro algo más que un simple apego. Me sentía atraída hacia él. Su calidez y sinceridad se habían convertido en una fuente de alegría que hacía tiempo no experimentaba. Comprendí que me estaba enamorando de él. Mis encuentros con Álvaro se convirtieron en un salvavidas en ese vacío aterrador que poco a poco iba llenando mi vida. Cada vez que me preparaba para ir a verlo, me invadía una extraña emoción. Comencé a elegir la ropa con más cuidado, como si cada vez quisiera lucir de una forma que me hiciera parecer la persona que deseaba ser a su lado. Un simple vestido o un suave suéter, un ligero aroma de perfume, todo para sentirme más segura. Pronto, esas visitas dejaron de ser meras visitas a un pariente de mi esposo. Conversábamos en la cocina, hablando de libros, películas, recuerdos de la infancia, todo lo que componía nuestro presente y nuestro pasado. En su presencia me sentía revivir. Álvaro sabía escuchar, sin interrumpir, sin apresurarme, y me encontraba diciéndole más de lo que jamás le había contado a Raúl. Con el tiempo, noté que Raúl comenzó a mirarme de manera diferente. En su mirada apareció algo que antes no estaba, una sospecha oculta tras una aparente indiferencia. Una noche, cuando llegué a casa más tarde de lo habitual, él me miró, y en su mirada había una tensión que era difícil de ignorar. ¿Sales mucho? ¿Tienes asuntos propios últimamente? Preguntó, tratando de mantener un tono neutral, pero en su voz se notaba una inquietud contenida. Simplemente me reúno con amigos. Paso tiempo con Carla. Respondí rápidamente, sin permitirme sostener su mirada por mucho tiempo. Raúl asintió, pero sentí que no me creía del todo. Sus preguntas despreocupadas comenzaron a irritarme. Podría haber descubierto la verdad. Podría haberlo deducido si realmente le importara. Pero no veía ni una preocupación genuina ni un interés auténtico. Sus sospechas eran formales, como si cumpliera con una obligación.
pero en realidad no le importaba. En ese momento sentí amargura. Entendí que su indiferencia no era una máscara. Raúl ya vivía en su propio mundo, y apenas le importaba lo que ocurría en el mío. Y aún así, dentro de mí crecía un sentimiento de culpa. Estos encuentros secretos con Álvaro despertaban en mí sensaciones olvidadas, pero en el fondo sabía que estaba traicionando a esa parte de mí que alguna vez amó a Raúl. No podía evitar pensar que en algún momento esta dualidad se volvería insoportable. Raúl, tal vez, lo intuía, pero no quería hablar de ello. Y yo no podía detenerme. No podía romper ese fino lazo que me unía a Álvaro. Una vez más, al despedirme de Álvaro, sentí que ese momento se había convertido en algo más que simplemente el final de otra noche. Su mano se quedó suavemente en la mía. Su mirada era tierna, como si ocultara algo que temía revelar. Estábamos de pie en el umbral, y el tiempo pareció detenerse, solo por una fracción de segundo. Pero esa pausa fue suficiente para que nuestro silencio adquiriera significado. Él rozó mis labios con suavidad, muy distinto a de aquella primera vez. Ese beso fue deliberado, tranquilo, como si quisiera expresar algo que las palabras no podían decir. Cerré los ojos, sintiendo cómo mi corazón latía más rápido, y comprendí que ya no podía fingir. No eran simplemente emociones pasajeras, ni un alivio temporal. Mis sentimientos por él resultaron ser más profundos de lo que estaba dispuesta a admitir. Me aparté, intentando recuperar el aliento. En sus ojos vi comprensión y esa misma resignación que yo sentía. Ambos sabíamos que habíamos llegado demasiado lejos, pero ninguno de los dos quería retroceder. Cuando regresé a casa, reinaba un silencio absoluto. Dentro de mí se agitaban emociones, y para calmar esa sensación de inquietud, cerré la puerta de la habitación, deseando unos momentos de soledad. Pero mi refugio no duró mucho. Raúl estaba en el umbral, mirándome de manera pensativa, como si estuviera reuniendo sus pensamientos antes de hablar. Lorena, creo que necesitamos hablar, dijo con calma, pero en su voz había algo nuevo, indicando seriedad. Asentí en silencio, y después de un breve momento me senté en el borde de la cama. Raúl estaba de pie frente a mí, con una expresión contenida y concentrada, y esa tensión no me abandonaba. Parecía que estaba a punto de decir algo, pero pesaba cada palabra. Sabes, empezó finalmente. Hace tiempo que siento que algo ha cambiado entre nosotros. Te has vuelto diferente. Es como si ya no estuvieras aquí. Me miraba directamente a los ojos, y en su mirada no había ira, sino ese cansancio que probablemente había estado acumulándose durante meses. Y sé que pasas mucho tiempo con mi padre. Me congelé, sin esperar tanta franqueza. Sin saber qué decir, lo miré en silencio, y él continuó. No, no estoy enojado contigo, Lorena. Su voz era tranquila, y en su tono escuché más amargura que resentimiento. Tal vez me di cuenta hace tiempo de que nuestra relación ya no es la misma que antes. Ambos nos hemos vuelto extraños, y no hice nada para cambiarlo. Te observé alejarte y, quizás, incluso te permití hacerlo a propósito. ¿Qué quieres decir? Finalmente pregunté, sintiendo cómo un nudo frío subía a mi garganta. Estoy diciendo que tal vez todo esto era inevitable, y quería asegurarme de que tus sentimientos hacia mi padre fueran auténticos. Hizo una pausa, y su rostro parecía completamente diferente, sin la frialdad habitual con la que solía hablarme. Fue una manera de entender si podría dejarte ir. Sus palabras me dejaron atónita, como un golpe inesperado. Sabía que nuestro matrimonio llevaba tiempo resquebrajándose, pero nunca pensé que pudiera dejarme ir tan tranquilamente. Su reacción parecía antinatural, pero veía que en sus ojos ya no quedaban los sentimientos que alguna vez nos unieron. ¿Tú lo sabías todo este tiempo? Pregunté con dificultad, intentando asimilar su confesión. No podía no notarlo, respondió serenamente. Entendí que entre nosotros ya no había nada de lo que había antes, y quería asegurarme de que pudieras encontrar lo que no encontraste en nuestro matrimonio. Probablemente hace tiempo que dejé de aferrarme a lo que teníamos. Me quedé en silencio, comprendiendo que nuestra relación había llegado a ese punto sin retorno. Raúl no quería salvar nuestro matrimonio, no intentaba retenerme.
Tal vez él también sentía la misma soledad que yo, pero su elección de no luchar me parecía un signo. Era su rendición, tranquila y silenciosa. Entendí que ahora debía tomar una decisión. Mi vida estaba al borde de un cambio, y las ilusiones que antes sostenía se disolvieron, dejando solo la pura verdad. Al día siguiente volví a casa de Álvaro. En mi mente reinaba una claridad que no había sentido hasta ese momento. Comprendí que nuestra relación se había convertido en algo mucho más profundo para mí que una simple escapatoria de la rutina. No eran solo encuentros esporádicos, no eran solo charlas y comprensión. Era algo que me había dado una nueva fuerza, un sentimiento de afecto sincero y vivaz que hacía mucho tiempo no experimentaba. Pero junto a esto llegó la conciencia de que el futuro con Álvaro era tan incierto y nebuloso como mi pasado con Raúl. Nuestras vidas, nuestras expectativas y el pasado podrían interponerse entre nosotros cuando el primer impulso se disipara y la pasión diera paso a la realidad. Sin embargo, ya no podía vivir entre dos mundos, regresando constantemente a uno solo para escapar al otro. Necesitaba tomar una decisión, aunque fuera solo para mí misma. Estábamos sentados en esa misma cocina que ya me resultaba tan familiar. Álvaro contaba algo, pero yo, reuniendo mis pensamientos, lo interrumpí de repente. Álvaro, tenemos que hablar en serio, dije, esforzándome por mantener su mirada. No puedo seguir viviendo en este estado de división. Estos encuentros significan mucho más para mí que simples reuniones. Pero temo que pueda hacerte daño, que pueda hacernos daño a ambos. Él guardó silencio, mirándome con atención, y en su mirada leí comprensión, como si hubiera estado esperando estas palabras desde hace tiempo. Lorena, comenzó suavemente, te entiendo. Me ha costado creer que entre nosotros pudiera surgir algo que cambiara nuestras vidas. Pero sucedió. No lo esperaba. Y quizás ninguno de los dos estábamos preparados. Por un momento sentí el deseo de creer que Álvaro y yo teníamos un futuro, uno libre del pasado y de todos esos lazos enredados que nos unían a Raúl. Pero antes de que pudiera continuar, Álvaro suspiró y, bajando la mirada, añadió, y aún así, debo decirte algo que he guardado durante mucho tiempo. Apreté las manos, anticipando que algo no andaba bien. Tu marido sabe más de lo que pensábamos, dijo finalmente. Siempre tuve la impresión de que sospechaba de nuestros encuentros, pero él mismo me hizo entender que nos permitía estar juntos, como si lo apoyara, pero nunca entendí el porqué. Mis pensamientos se confundieron. No podía comprender de inmediato el significado de sus palabras. ¿Raúl lo sabía y lo apoyaba? Quizás esto explicaba su extraña calma cuando hablaba de nuestro matrimonio. De repente, me resultó claro que tal vez solo me dejaba ir a mi manera, sin apego alguno. Sabía que yo necesitaba encontrar lo que había perdido en nuestra relación, y para él, aquello se convirtió en una forma de liberarse de la necesidad de luchar por algo que hacía tiempo había dejado atrás. Una mezcla de sentimientos me invadió. Me levanté y me acerqué a la ventana, sintiendo que ya no podía quedarme allí, que no podía seguir fingiendo. Mi vida había cambiado radicalmente, y ahora estaba al borde de algo nuevo, pero las respuestas a muchas preguntas seguían fuera de mi alcance. Gracias por todo, Álvaro, dije en voz baja, volviéndome hacia él. Me ayudaste a ver lo que quiero y lo que estoy dispuesta a dejar atrás. Pero tal vez esto es todo lo que podemos hacer el uno por el otro. Él solo asintió, entendiendo que era una despedida de algo que había cambiado nuestras vidas de manera inesperada, pero que no pudo convertirse en nuestro futuro. Al salir de la casa, miré una última vez y capté su mirada. Ese último instante quedó grabado en mi memoria como una imagen de una película ajena. Salí, sintiendo cómo el viento me envolvía, frío y fresco, como si soplara todo lo que había quedado atrás. Caminé hacia mi casa, entendiendo que este camino sería más largo de lo que había pensado.